Che pushing, bellissimo. Che pushing, continua a spingere, fantastico direi, fantastico. Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of it. That was amazing, guys. Woo-hoo! Yes! I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power then. Avanti, Fer, avanti! All the time you have to leave a place. Okay, Felipe, Valtteri's faster than you. Do not hold him up. Okay, guys, this is ridiculous. Hola, soy Sergio Pérez. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Keep Pushing. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya estamos aquí en el capítulo del Gran Premio de México y hoy, como veis, no ha querido venir Jacobo, que desde que no le va bien en el hundir la flota no le gusta mucho acercarse por aquí. Y también nos falta Diego, pero tenemos a Iván y David, como siempre. Buenas. Y hoy también hemos traído un vecino valenciano como Sergi Rosell, que además hace poco que ha desembarcado en Twitch con esta aventura que se llama la Q4. Y bueno, ya está por aquí. Buenas nit, Sergi. Buenas nit, buenas noches a todos. Encantado de estar aquí. Os lo he dicho antes, soy un fiel oyente de Keep Pushing, sobre todo de aquellos inicios. Y la verdad es que un honor estar con vosotros y de hablar de este Gran Premio de México. Ya veis que tenemos a los invitados por lo pelotas que son. Esto va así. Y bueno, no sé, así en general, ¿qué os pareció el Gran Premio de México? ¿Creéis que fue la carrera más aburrida de la temporada? Yo creo que hemos tenido al menos dos más aburridas que esta, pero ha sido un poco tostón, ¿no, Iván? Sí, a ver, yo me estaba acordando bastante de lo que estabais comentando en la carrera anterior, ¿no? En la de Estados Unidos, que más de uno dijisteis que fue aburrida. Pues creo que la Fórmula 1 nos ha castigado esta semana con una carrera un poco más aburrida, si cabe. No sé, Sergi, ¿cómo lo viste tú? Yo he de decir que a mí no me disgustó del todo y encima estoy disfrutando bastante este final de temporada porque como echábamos de menos tanto una lucha por el Mundial de Pilotos, Max Verstappen, Lewis Hamilton, esta igualdad constante que hay por el título mundial, que aunque la batalla no sea cuerpo a cuerpo, yo al menos lo estoy disfrutando igual. Tal vez sea una visión mundos de Yuppie, pero yo no sentí que tuviese mucho aburrimiento durante la carrera. Es cierto que no hubo demasiados movimientos en pista, no hubo muchísimo espectáculo, pero bueno, también hubo una vertiente estratégica que a mí personalmente sí que me hizo pues engancharme a la carrera. David, ¿a ti qué te pareció? A David le pareció que bien. No nos escucha David. Bueno, pues vamos a esperar a que nos pueda escuchar. Y vamos con el sábado. El sábado sí que tuvimos una pole de Bottas. Inesperada, ¿no? Porque creo que todos esperábamos que la pole fuese de Verstappen o al menos de un Red Bull, porque la verdad es que también Pérez fue muy bien en los libres, el mejor tiempo también en los libres 3 y después desapareció. Pérez también comenta que fue por un cambio de alerón trasero, que le pasaron el de Max Verstappen, que tenía algunos daños, pero Sergi, ¿cómo viste esta pole de Bottas, esta clasificación? A mí personalmente me sorprendió, porque yo voy a romper una lanza a favor de Bottas. Sí que considero que Valtteri Bottas es un piloto que es rápido. Creo que ha decepcionado en su paso por Mercedes en algunos puntos, es evidente, porque no ha mostrado una competitividad respecto a Lewis Hamilton, pero igualmente tenemos que decirlo, o sea, Bottas es un piloto rápido y cuando está con el punto, pues te puede hacer lo que hizo en el autódromo, hizo un vueltón, esa es la realidad y nos sorprendió a todos. Creo que nos sorprendió a todos que Mercedes saliese así resurgiese así en clasificación, porque parecía en los libres
que realmente Red Bull pues tenía un poco la vara de, oye, aquí mando yo, aquí estoy mandando yo, soy yo quien tiene el buen compás, y de repente una vuelta nos sorprendió Hamilton, pero sobre todo Valtteri Bottas. He visto que Iván me ha hecho así con el pulgar, me imagino que está de acuerdo conmigo, al menos con esa visión de Bottas. No, sí, porque es verdad que Bottas no nos sorprende ya a estas alturas. Sabemos que rápido una vuelta ha peleado bastante con Hamilton, le ha ganado bastantes sábados durante estos años, y que no podemos contar con él para nada si tiene un coche al lado. Dejémoslo ahí. Entonces, pues bueno, sorprendió sí por lo que comentas, que Mercedes no parecía el favorito, ni al final a la postre ha sido el más rápido. Y la verdad que la gran polémica de este sábado fue el tema de los Red Bull, ¿no? Y con Tsunoda. Tsunoda molestó, o por así decirlo, o le incomodó un poco a Pérez, por lo menos le despistó, sería la palabra más evidente, y Pérez a su vez despistó a Verstappen. Pero yo creo, no sé si David está en condiciones de afirmar o desmentir lo siguiente, no le hubiera dado a Verstappen, ¿no? Para conseguir la pole, ni aún teniendo una vuelta limpia. Yo creo que no hubiera llegado, ¿eh? Es que no sé, en el segundo sector ya llevaba tiempo perdido cuando llegó a ese incidente con Tsunoda y con Pérez. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo creo que no. Creo que no. Pero en cualquier caso, primero, no lo sabremos nunca. Y segundo, es evidente que le afectó mucho ese susto de Tsunoda y el de Pérez, sobre todo, que no se sabe dónde iba. Chico, no te equivoques así. O sea, Parece que fue un lapsus. Tsunoda se puede equivocar. O sea, a ver, a Tsunoda yo no le pido más. Bueno, pero prácticamente Tsunoda no le también, pido casi ni que acabe la carrera. También digamos, Tsunoda realmente se aparta, ¿no? Totalmente. Creo que su equipo le dice, desaparece de ahí, y él hace lo que tiene que hacer, desaparece. Es Pérez el que parece que tiene un lapsus en el que piensa que la recta es más larga o algo, porque parece que no lleva ni intención de frenar. Sí, y también lo más extraño aquí es que Verstappen levanta el pie porque imagina que hay bandera amarilla o porque la situación es de levantar el pie. Pero, ¿y la bandera amarilla dónde estaba? Vale que no la saquen por Tsunoda, que ven que se aparta, no saca bandera amarilla, correcto. Pero la forma de entrar de Pérez, no sé, me parece sorprendente. Sí, bueno, y cierto, otra cosa también, que he visto mucha gente, bueno, mucha tampoco, pero he visto gente que decía por estos días también por Twitter que tal vez Red Bull se había dejado ganar en la primera zona de la parrilla y han querido salir en segunda posición, en esta segunda línea, para obtener ese rebufo. No sé, Iván, cómo ves esta hipotética estrategia de Red Bull. No, yo no compro eso. La verdad que yo creo que es desperdiciar una opción, ¿no? Si tienes la opción de hacer primera línea, es perder mucho de cara a la carrera, ¿no? Pérez, mismamente, si hubiera estado delante de Hamilton, perdón, en la primera curva, hubiera podido terminar delante. Creo que la posición en pista fue lo que definió al final la batalla entre esos dos. Ya, nos dice también Jero de GPKs por aquí por el chat, que creo que es demasiado ajustar. Pueden colarse invitados no deseados, ¿no? Que es lo que al final podría haber ocurrido. Yo pienso más que es tal vez porque Mercedes supo cómo obtener la temperatura óptima de los neumáticos en esta clasificación y de ahí el rendimiento, ¿no? que obtuvieron. Sí, es no sé muy si David probable. ya... Es muy probable. Yo he de reconocer que yo estoy con Iván. Titubear de esa forma con no voy a hacer la pole porque así puedo hacer una jugada en la recta. No, a ver, yo creo que eso es jugártela demasiado y más en este caso si eres Red Bull. Ahora bien, que no le vino mal la jugada de salir en segunda línea es evidente. Es que la primera línea tenía muchos peligros, porque los juegos de los rebufos, evidentemente, era una baza que se iba a jugar. La pista también, la recta es muy ancha. Tienes solo 2 coches para supuestamente tapar las amenazas de Checo Pérez y también de Verstappen, que esa es otra de las polémicas. Bottas fue
muy tibio con Verstappen, con el ataque a Verstappen. Es que yo creo que la papeleta que tenía Valtteri Bottas no era nada fácil, porque era supuestamente ser tibio con Hamilton, dejarle ese interior, pero tampoco ajustarle demasiado la frenada a Hamilton, controlar a Verstappen. La pista también tiene tiene su anchura. No era una jugada fácil para ejecutar para Valtteri Bottas, y para mí lo que tiene sobre todo mérito es la apurada de frenada que mete Max Verstappen. Es que yo creo que ahí está la clave de todo. Más que Bottas le deja un exterior, vamos a decir, no sé, halagüeño, por decirlo de alguna forma, la clave está en el ajuste de frenada. Es que es brutal. Es que le saca un coche entero a los dos Mercedes con la frenada y se mete perfectamente en las curvas 1, 2, 3. Y además tenía un papel muy complicado, ¿no? Verstappen, porque al final contra el que luchaba en esta primera curva era contra Bottas, en el mano a mano era con Bottas. Imagino que se sentiría más cómodo estando luchando contra Hamilton, ¿no? Porque claro, en caso de tener un accidente contra Bottas, dejas a Hamilton que se vaya primero y que gane la carrera él en solitario, ¿no? Pero a pesar de eso, se arriesgó bastante, hizo una frenada espectacular que nos dejó a todos boca abiertos, porque vamos, yo pensaba que se iba a ir recto en esa frenada. David, ¿tú cómo viste esta salida de Bottas, sobre todo en la que le deja ese gran espacio a Verstappen? Bueno, a ver, la salida de Bottas fue, pues eso, una salida de Bottas. Es que tampoco sorprende mucho. Además, hay una estadística que yo no la conocía, que es que el hombre de la pole en México no ha llegado nunca al podio y no ha llegado nunca a liderar una vuelta, que eso me parece, no lo he podido comprobar, sinceramente, pero se lo leí a varios y me parece muy raro. Dicho esto, lo que decía Sergi, yo estoy con él. Bottas se equivoca, evidentemente, con la frenada en la primera curva, porque tenía que haber cubierto a uno, que él se puso a cubrir al otro, al final no cubrió a nadie y le comió la tostada a Verstappen de una manera lamentable y sensacional a la vez. Entonces, en fin, es que, a ver, que Bottas no sostenga la primera posición de la pole en la primera curva no sorprende ni en México, ni en Mónaco, ni en prácticamente ningún sitio, porque Bottas, una de sus virtudes como piloto, sin lugar a dudas, si tiene alguna, no es la salida. O sea que... A mí me extraña que no hayan trabajado ese escenario, por así decirlo, en la reunión post-calificación, ¿no? El decir, ¿qué hacemos si se pone Verstappen, se abre por el interior, se hace por el interior, ¿qué hacemos? ¿Estás tú aquí, estoy yo allí? Etcétera. Creo que eso lo tenían que haber trabajado. Bueno, a lo mejor lo trabajaron y luego las cosas no salen como se espera, ¿no? Pero ¿qué porcentaje le dais de culpa a lo que ha pasado? O sea, ¿qué porcentaje le dais de culpa a Valtteri Bottas? Yo es que no lo tengo claro. Yo o Toto Wolff y Hamilton, porque ellos ya lo tienen claro. No, sí, pero vosotros, porque yo sinceramente, es que la jugada para mí no es fácil de ejecutar, porque si titubeas con las posiciones, si quieres hacer ese cambio de posición rápido en la recta, lo más normal es que te salga mal, porque tienes detrás a un Max Verstappen que a la mínima que dudes de esa posición, de esa primera y segunda, quién va a llegar primero, quién va a llegar segundo, a la mínima se te va a colar, y yo creo que es lo que pasó. Yo creo que fue un poco la clave de por qué Verstappen lideró esa primera vuelta y por qué se la jugó así a Mercedes. Yo creo que titubearon y con una larga recta a los de la primera línea se les puede hacer eso larguísimo, larguísimo. Y por cierto, bueno, al final, después de esta salida también en la que ocurrieron más cosas, también si queréis que comentemos. Tuvimos a Ricciardo llevándose por delante a Bottas. A partir de aquí, pues tenemos a Sainz que tiene también que esquivarle. También se fue por ahí Tsunoda fuera. Después tenemos a Alonso que decide también irse por fuera. Porque no sé por qué, porque creo que realmente podría haberse mantenido por dentro, pero ya le ha cogido gusto a saltarse las curvas al inicio de la carrera y estuvo la cosa divertida. ¿Cómo viste, Iván, este incidente de Ricciardo sobre todo? Y lo más raro, ¿por qué no se investigó?
Sí, esa es la pregunta que tenemos todos. O sea, podríamos enumerar aquí una lista de 10, 12 incidentes que nos investigaron en toda la carrera, porque hay también varias vueltas, reincorporaciones de tanto de Stroll como de Vettel, un incidente también entre Russell que toca a Ricciardo, otro de Ricciardo con Bottas, esta vez a la vuelta del safety car que le deja sin espacio. Nada de eso se investigó. Y nada, yo creo que la culpa es bastante de Ricciardo. O sea, a lo mejor lo hubiera dado como incidente de carrera, ¿no? Si hubiera tenido que justificar, pero bueno, hay que... Al menos investigarlo, ¿no? Al menos, Eso es. no sé. Sí, no, Eso es. totalmente. Yo estoy de acuerdo con vosotros que como mínimo tenía que investigar porque en el Gran Premio de Turquía, otra salida también muy delicada, pista así con condiciones mixtas húmedas. Pierre Gasly tiene un ligero toque con Fernando Alonso, ligero, y le meten 5 segundos. En este caso sí que es cierto que tal vez Bottas frena un poquito antes de tiempo, pero es que Ricciardo se lo lleva puesto. Es que yo creo que ahí no hay ni justificación, ni cuando pasa un incidente de este tipo, lo normal es que se investigue. O sea, yo me acordé luego, digo, ostras, ¿qué ha pasado exactamente con el incidente entre Ricciardo y Bottas? A mí me sorprendió muchísimo que, bueno, normalmente pues tienen una piel un poquito más fina, como por ejemplo los comisarios, como por ejemplo en el caso de Gasly y Fernando Alonso en el Gran Premio de Turquía, que fue todo muchísimo más sutil y en este caso lo embisten. No sé exactamente si ha habido algún tipo de conversación entre cuando se produjo el incidente, no sé si hubo alguna especie de conversación entre McLaren y en este caso los comisarios para justificarlo de algún modo, pero es algo turbio, que exactamente por qué no se investigó, qué justificación se dio para no investigar, que yo creo que esa es un poco la clave para entender todo este entramado, que también me sorprendió a mí. Yo tengo una sensación bastante simple y ahora seguimos criticando, Héctor. Que es que como hay 8 incidentes o hay 6 pilotos a los que investigar, pues hacemos la tabla rasa y todo sigue como estaba, ¿no? No nos vamos a enfangar en todo. Entonces, no ha pasado nada. Es como el árbitro cuando se chocan dos y dice sigan, pues esa es la sensación que a mí me da. En lo de Gasly y Alonso, como fue algo aislado, pero bueno, solo tenemos esto que investigar en este ratito, pues lo hacemos. En fin. Sí, pero decía que también tenemos, ya que estamos hablando de criticar a la FIA, tenemos ahí a Michael Masi, que el sábado también hizo... No comprendí muy bien lo que hizo, porque en la Q1 se sale Stroll, rompe las protecciones, el Aztec Pro, y baja él a ver, no sé, a supervisar la instalación del Aztec Pro y le da una patadita al Aztec Pro como... No sé, homologada, ¿eh? Patada homologadora de la FIA. Sí. Me pareció una imagen preciosa, pero lo que no comprendo es ese afán de protagonismo de Michael Masi, ¿no? Que, ¿para qué? Me parece rarísimo. Para que parezca que hace algo. No, en serio, probablemente sea una cosa así, porque a Masi le estamos dando por todas partes y claro, entonces así él parece que hace más de lo que realmente hace. O sea, no tiene sentido que baje él en persona a darle una patadita al Aztec Pro para comprar una patada, como si un golpe de un Fórmula 1 fuera una patada. Que, en fin, es que es ridículo, absolutamente ridículo. Sí, bueno, yo espero que vaya también a Arabia Saudí a dar una patadita al circuito para ver si está en óptimas condiciones, que por lo que estamos viendo no parece, ¿no? Debe dar 3 o 4 patadas. Y estaba buscando una imagen que vi ayer también en Twitter, porque tras las críticas a Bottas de Toto Wolff y de Lewis Hamilton, veíamos a Bottas tomándose una cervecita y... Es un grande, está desatado. Es un grande. ¿Qué van a hacer? ¿Echarle? Pues es que no... Claro. No, pero es eso, es muy bonito cuando tienes un segundo piloto para echarle toda la culpa, ¿no? Porque si tienes un segundo piloto como Bottas, nunca tienes ningún fallo. La culpa siempre es del segundo piloto y arreglado, ¿no? Porque, hombre, a ver, Bottas... en este caso un poco, pero no es para... No sé, no es para meterle mierda por una salida mala. Bottas tuvo culpa. Bottas podría haber presionado más, creo, a Verstappen en esa salida, pero obviamente Red Bull estaba por encima creo que estaba por encima de Mercedes bastante en esta carrera. Oye, y Bottas le robó la vuelta rápida a Verstappen, ¿eh?
O sea que ahí... Cierto, Sí, después sí. de entrar 2 veces a cambiar Sí, sí. neumáticos para conseguir. Pero Porque la no primera podía. vez, la primera vez que cambia y va a la segunda es porque Verstappen le fastidia Sí, sí. la primera vuelta rápida porque lo tapona. O sea, es de leyenda Lo tapona. absoluta. O sea, es de jugar, o sea, es de un análisis de ir sobradísimo durante toda la carrera, porque, o sea, pararte no sé cuántos segundos para estropearle la vuelta rápida a tu rival porque te va a quitar este punto, es de... No sé, Y o sea, eso- es de leyenda, es de leyenda. Y eso habla también de la igualdad y la previsión que tienen de que van a estar peleando a cara de perro por cada Sí. punto de aquí a las 4 carreras que quedan. Que A eso iba. Antes de pasar al resto del podio, en la lucha por el título, ¿cómo veis ahora mismo, Sarchi? Tú que no has venido por aquí y no sabemos, ¿estás en el barco de Verstappen o en el de Hamilton? Mira, yo lo digo, a ver, a mí personalmente me gustaría que ganase Max Verstappen. Si gana Lewis Hamilton, no me va a quitar el sueño, tenedlo claro. ecuánimes no, Sergi. O sea, no me No, toques no, los no, cojones. no. Aquí No soy- en un barco. No soy equidistante, no soy equidistante. Vale, a mí bien, a mí me gustaría que ganase Max Verstappen, oye, para que haya un poquito más de color, un poquito más de salseo, porque ya hemos tenido ya un poquito de monopolio y queremos, oye, que cambie esto un poquito, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Pues que ahora Max Verstappen tiene como está un pasito por delante. Y esto, quedando 4 carreras para que se termine todo este tinglado, pues obviamente es positivo. Ahora bien, me vais a permitir esta metáfora futbolística. Para mí, Lewis Hamilton es como el Real Madrid. Si lo das Ya por estamos. muerto, vas... O sea, no, pero lo digo como ¿Va a robar? No, todo lo contrario. Si lo das por muerto, vas a automáticamente a autosuicidarte, porque va a ir a por ti. Eso verá. Y esa es la verdad. ¿Qué hace el Real Madrid normalmente? Y disculpad. Robar Champions. Robar. No. No voy a entrar ahí. Pero Cuando pierde da la mano. cuando realmente el Real Madrid dentro de un partido parece que está muerto, te mete 2 goles en el 80 y pico y en el 89. Y esa es la realidad y se lleva los 3 puntos o se lleva la eliminatoria. Correcto. No, a ver, David, es que es así. Lewis Hamilton tiene el mismo modus operandi, tiene la misma carga genética. Lewis Hamilton y el Real Madrid. ¿Ha Eso para nacido? mí es el ¿Podemos titular. decir? ¿Hamilton ha nacido? Vale. No, a ver. A lo que me refiero es que, a ver, es perro viejo. Es perro viejo. Y ahora mismo hay una distancia de 19 puntos. Y lo que puede ser 19 puntos en la siguiente carrera puede ser un +5 para Lewis Hamilton. Claro. Entonces, es que hay que ir con muchísimo cuidado. Todavía quedan 100 puntos en juego, más vueltas rápidas, más carrera Queda más, sprint, eso. más carreras Quedan sprint. 107, ¿no? 100. Si no he echado mala cuenta. Sí, claro. Sí, correcto. Sí, son 107 puntos máximos. Entonces, es que queda un mundo, queda una barbaridad. Y 19 puntos es un colchoncito bien, pero hay que esperar, creo yo. Hay que esperar y no hay que lanzar todavía los cohetes al cielo. Yo veo mucho síndrome de Estocolmo, lo llevo viendo todo el año. Vuelvo a repetir, sin las 3 o 4 acciones estas que de mala suerte de Verstappen sería mucho más líder. Y vengo con la estadística, que siempre os traigo ¡Ojo! aquí. Se la venía a dar a Jacobo, pero no quiere recibirla. Ojo. En los últimos 6 meses, 14 carreras. 14. Hamilton ha ganado 2. El accidente de Silverstone y el Gran Premio de Rusia, que sancionan Verstappen sale atrás. Es verdad. Y gana porque Norris, McLaren hacen aquella, o sea que tampoco fue, mucho mérito la victoria. Pero bueno, lo que vengo a decir es que las últimas 14 carreras ha ganado 2. Tienen 19 puntos. O sea, si son primero y segundo... La última victoria merecida por Hamilton sería el Gran Premio de España, creo. Bueno, digamos, merecida por rendimiento. Joder. Merecidas son todas, Héctor, cabrón. Sí, normal. Me refiero por rendimiento y por... ritmo, sí. Y Silverstone, pese a la polémica, o sea, Lewis Hamilton hace un carrerón, ¿eh? Hace una remontada de escándalo. Sí, pero como la lía... A ver, es que Silverstone no podemos medirlo igual, pero sí, por ritmo iban muy sobrados. A ver, y lo que os digo, 19 puntos. O sea, si nos ponemos en el caso de que son primero y segundo, Hamilton tiene que quedar por delante de Verstappen en las 4 carreras. En la carrera sprint.
Que es que son esos 3 puntos, según están las cosas, es que pueden ser determinantes, por lo que tú Sí, dices. a ver, sin contar la sprint, si Verstappen gana la siguiente carrera, ya serían 26 puntos de ventaja sobre Hamilton. Si no contamos tampoco la vuelta rápida. Contando Quedarían con que 3. Hamilton sea segundo, ¿no? Exacto, sí. Quedarían 3 carreras, que hay 7 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, más la vuelta rápida serían 8 puntos. En 3 carreras tenemos 24 puntos a repartir. Si Verstappen consigue 26 puntos de ventaja en esta carrera, David es si, de si letras. Verstappen Ese sí es de gana, letras puras. serían 26 puntos. Y después No, te quedarían has 24 en seguido, te he juego. seguido. Verstappen dependería de sí mismo para ganar el campeonato. Pero claro, ahí empezaríamos otra vez, y disculpa Iván y te dejo enseguida, empezaríamos otra vez con, claro, la exactitud de quedar primero y segundo constantemente de uno o de otro. Claro. Entonces, claro, es posible que haya un tercer elemento. Es posible Claro, es altamente probable que no vayan a quedar primero y segundo, pero bueno, papel... y que no haya 100 puntos de Rupturas, margen, porque yo lo de Arabia, yo el circuito de Jeddah, a ver, lo acabarán por razones o por cojones, pero sí. ahora mismo no está para, o sea, ahora mismo no está para rodar nada ahí. Mi resumen es que con una carrera, con que Verstappen supere a Hamilton en una carrera y no tenga problemas, accidentes, roturas de motor, etcétera, es campeón del mundo. Ese es mi resumen básico. Tiene que superarle en una de 4. Y que lo veo muy factible eso. Evidentemente son las cuentas del lechero, ¿no? Por así decirlo, pero me parece un escenario muy factible. Bueno, continuamos con el podio y la lucha por el podio en esta carrera de México, que tendremos aún tiempo para hablar de la lucha por el Mundial. Vimos una situación un poco extraña en la que Hamilton quedó segundo en el podio y creo que era una gran posición y le dimos muy alicaído. Y en cambio, Pérez, que quedó tercero teniendo el segundo mejor coche, vimos sobre todo a su padre pues eufórico y con una alegría creo que desmesurada. ¿Cómo visteis esta lucha, Sergi? A ver, yo lo primero que tengo que decir es que para mí la estrategia de Red Bull fue la acertada. Que yo creo que es la clave de todo esto. O sea, tener unos neumáticos 10 vueltas más jóvenes respecto a tu máximo rival, estábamos hablando de Checo Hamilton, creo que era la clave para llegar a una buena opción de poder sobrepasar a Lewis Hamilton. Tuvieron la paciencia, en este caso creo, en Red Bull para decir, oye, no vamos a aprovechar esta ventana de oportunidad cuando Leclerc estuvo estorbando a Lewis Hamilton cuando hizo la parada. No vamos a aprovechar esta oportunidad porque es muy justita. De hecho, la FOM dio un grafismo de solo 2 décimas de ventaja para Pérez después de que salga. Entonces, eso es muy poco. O sea, el margen de error ahí es muy pequeño. Entonces, yo creo que, en primer lugar, lo hicieron bastante bien en Red Bull para que Checo sobrepasase a Lewis Hamilton. Finalmente no fue así. Pero yo personalmente también, yo tengo a un nivel, y creo que todos vosotros también, yo tengo un nivel a Lewis Hamilton y a Max Verstappen, aunque tengan coches diferentes y aunque para mí están a un nivel deportivo diferente a Checo y a Bottas. Parece una obviedad. Sí, claro. Sé que el Red Bull tenía el mejor coche en el autódromo, pero es que Hamilton sabe suplir de 1000 maneras esa deficiencia para contrarrestar esos ataques que le intentaba imponer Checo Pérez a final de la carrera. Y yo creo que ahí está un poco la clave, que realmente Lewis Hamilton está por encima deportivamente de Sergio Pérez y pese a todas las deficiencias y pese a la desventaja, sacó casta, sacó oficio. Y también es cierto que el Mercedes tenía una buena velocidad punta para hacer frente a los ataques de Sergio Pérez, que se enseñó por los retrovisores, pero nunca le metió el coche. Sí, es así. El último sector, lo comentábamos en el grupo de Telegram, que os animamos a meteros quien quiera, y lo comentábamos que, vamos, en el último sector, la forma de dar las últimas curvas de Hamilton estaba toda predestinada a separar un poquito a Pérez y que no le cogiera la recta. Pues es eso, es como cuando Alonso dice, Hamilton ha estado 5 vueltas sin darse cuenta de por dónde puede adelantar en Hungría, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Están en un plano por encima del resto y pueden hacer ese tipo de cosas que a otros, pues, se están estrellando todo el rato contra lo mismo, ¿no?
También todas fue formas, interesante. hay un factor, perdona Héctor. Red Bull sabe jugar, lo comentabas bien, Sergi, sabe jugar muy bien con las estrategias. Esto ya lo hemos visto durante toda la temporada y una carrera más hemos visto cómo a Mercedes le dan en todo el morro desde el muro. Esta fue una carrera en la que había que tener muy claro cuáles eran los tiempos, cuáles eran los márgenes, cuáles eran las cosas, y Sergio Pérez, si una de las cosas que sabe hacer muy bien es estirar los juegos de neumáticos de una manera absurdamente larga. Creo recordar que son 12 vueltas o 10 vueltas las que hace más Pérez que Hamilton. 10. Pensando, 10, ¿no? Pensando que esas 10 vueltas le van a dar para alcanzar. Como siempre, alcanzar no es adelantar, pero ya obligas a que Hamilton esté mucho más pendiente del retrovisor que de intentar cazar a Verstappen, ¿no? Yo creo que ahí Red Bull también lo que pensó es que Hamilton se estaba conservando neumáticos para final de carrera precisamente porque Hamilton estaba diciendo todo lo contrario por radio, se estaban pensando que quizá era otra del teatrito este de siempre de my tires are gone, no sé qué, Bono, ¿qué hago? Y al final Hamilton de repente te llega a la recta final de carrera y te la arma, ¿no? Pero en este caso creo que actuaron muy bien. De ahí a darle un mérito superior a Pérez del que realmente tuvo, en fin, en todo el contexto del fin de semana, Pérez hizo una carrera muy normalita. Un fin de semana bien, sin más. No nos vamos a engañar. Clasificación hizo cuarto. Carrera por el accidente de Bottas acaba tercero, bien, sin más. Y cuando tiene que intentar atacar a Hamilton, no lo logra. ¿Entendéis lo que os digo? Yo creo que está en su papel. Que claro, Sí, el tema es sí. cuando O sea, no ha estado. Bien, pero Claro. Bien, sin más. Bien. No ha estado el 80% Sí, pero... de las carreras del año en ese papel. Ese es el tema. La estadística que salía antes de esta carrera era esa, ¿no? Que no mejoraba el porcentaje de puntos de Verstappen que tenía Albon el año pasado, ¿eh? Y Sí, Albon le dimos hasta en el carnet de identidad. Era mucho más joven, etcétera. Yo creo que Albon o Hülkenberg podían haber logrado más o menos los mismos resultados que Pérez o parecidos a lo largo de la temporada. Eso sí, hay una cosa que nos deja clara México, que es que ni Albon ni Hülkenberg hubieran llenado una grada o muchas gradas de Red Bull, ni hubieran vendido millones de Red Bull de aquí a los próximos 5 o 6 años en México, y todas estas cosas que también hay que valorarlas, ¿no? Yo no tengo del todo claro que Albon o Hülkenberg hubiesen hecho el mismo papel que Checo esta temporada. Sinceramente, no lo tengo nada claro. Es evidente que ha habido una irregularidad de Sergio durante esta temporada que a mí personalmente me hubiese gustado que hubiese sido menor, pero no ha sido así. Y yo, David, veo una diferencia. Tú has dicho que la carrera de Pérez es normalita. Y yo veo una diferencia. Si tú te vas al Gran Premio de Estados Unidos, ves que el primero y el segundo están luchando entre sí y que Pérez termina a no sé cuántos segundos. Esta vez no pasó así. Es cierto que... Y es la misma jugada estratégica. Es decir, es 2 Red Bull contra un Mercedes. O sea, esto también pasó en Austin. Y en México, de acuerdo que el Red Bull se adaptó a las 1000 maravillas a distancia larga, pero a mí me parece meritorio que Sergio Pérez, en este caso, esté al mismo ritmo o al menos pueda luchar o pueda molestar a Hamilton. A lo mejor es que yo tengo el listón bajo, pero a mí personalmente me parece que hay una mejoría o hay un cambio evidente de Estados Unidos a México, y en México pues lo único que le faltó fue el adelantamiento, que obviamente es un factor muy importante. No sé, pero Claro, es cierto, pero a mí me pareció que estuvo, como dice también Iván, en su papel y un poquito más. Ojalá se mantenga y así los mexicanos pues lo disfruten más. Sí, yo me quedo también con lo que decía David, ¿no? Que al final Pérez obligó a Hamilton a hacer, creo que fueron 6 vueltas más de las que tenían planificadas en un inicio, para evitar también ese overcut que le podía hacer Pérez. Y bueno, ya es un gran trabajo porque también se evita que pueda entrar en alguna lucha con Verstappen, ¿no? Y estaba ya más pendiente de lo que venía detrás que lo que venía delante, que al final Verstappen tuvo una carrera tranquilísima porque tenía un ritmo bestial y aparte detrás de él estaban peleándose, así que él a su ritmo y a seguir.
El que sí que fue, creo que sorprendente este fin de semana, tal vez el mejor piloto de la carrera, podría decir, es Gasly, ¿no? Al menos el mejor de los... Perdón, Dime, David. Héctor, antes de acabar con Pérez, tenemos que comentar el show del padre. Bueno, sí, claro. Es obligado. A ver, para quien no lo sepa, efectivamente, no es casual que Antonio Pérez Garibay, que me gusta mucho el nombre, el apellido, me mola mucho, Garibay, esté ahí haciendo el show. O sea, es diputado del partido de López Obrador, del Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, esto al final, cuando le pregunta, por ejemplo, a Albert Fábrega que qué le parece la carrera de su hijo, de repente dice, no, es que esto es muy importante para México y tal. Y, señor, su hijo acaba de hacer podio. O sea, tiene que decirle Fábrega que por qué. Entonces, el contexto de toda esta película es que Pérez, sí, hizo un tercero y parecía que había ganado, pero aquí esto fue una campaña para el padre que además está en el momento político mexicano. Hay que meter un poquito a ver hasta dónde puede para él ser importante esta foto. Es que hasta Verstappen cogió la bandera mexicana. O sea, es que la imagen que estamos viendo ahora en pantalla es maravillosa. Es maravillosa. Claro. Sí, sí. O sea que... Perdón, volvemos a la Fórmula 1. Madre mía, culturita, culturita que venimos aquí a recibir de David siempre. Siempre hay que recibir una pequeña contexto. El relato tiene que estar bien contado. Pero sigamos con el mejor de los mortales, con el mejor piloto de los que no son ni Mercedes ni Red Bull. Bueno, medio Red Bull, ¿no, Iván? Porque Gasly tuvo una carrera, la verdad es que sorprendente. Está haciendo una temporada muy decente, la verdad. Sí. Hizo una carrera de 10, que bueno, es la única pega que le podíamos poner a Gasly esta temporada, ¿no? Que le faltan carreras así, ¿no? Más cómodas, estando en el lugar, o bueno, por encima incluso del lugar que pertenece, aprovechando las oportunidades, y nada, no hay más que añadir. Simplemente, bueno, pues recalcar, ¿no? Que Alfa Tauri con esto se pone igualada con Alpine en el campeonato, y hay que ver el coche que tienen unos y el coche que tienen otros para llegar a estar igualados en el campeonato. Y nada, bueno, las últimas carreras parece que, no sé si empujados un poco por Red Bull o por qué, parece que Alfa Tauri va en el mejor camino. Lástima que su Noda no siga sin rematar esos buenas sensaciones, ¿no? Si queréis, bueno, David o yo, como queráis. Dale, serio, tú, por Dios. No, lo que quería decir es que fantástica carrera de Gasly. Estuvo en solitario. No tuvo ni nadie delante y detrás ninguno de los dos Ferrari, incluso Carlos Sainz, pues tampoco pudo sobreponerse al piloto francés. A mí me da un poquito de rabia Alfa Tauri, sobre todo a principio de temporada, porque se desaprovecharon unos puntos. Ahora están muy juntitos, tanto Alfa Tauri como Alpine, creo que un punto si no me equivoco, pero es que deberían de estar bastante por delante en la clasificación general de constructores, porque a mi parecer, al menos, sí que he visto algo más regular a Alfa Tauri que a Alpine en muchos momentos de la temporada. Claro, que a estas alturas de la batalla, a 4 carreras del final, todavía estemos con esas, simula, o sea, refleja muy bien la irregularidad que ha tenido Alfa Tauri durante toda la temporada. Y no ya solo por su Noda, sino porque tenemos, por ejemplo, a Gasly en el primer Gran Premio de la temporada. Me voy muy atrás, lo sé. Pero tenía una estrategia magnífica. Tiene un toque con Norris, no recuerdo ahora bien. Alerón roto. Adiós, muy buenas todos los puntos. Se ha perdido muchísimo por parte de la escudería de Faenza. Y nada más que añadir, la verdad, en el caso de Gasly, nos está acostumbrando a hacer estos resultados con la maquinaria que tiene, no solo ya podio, sino que también en Países Bajos otra cuarta posición, ahora también otra cuarta posición en este caso en el autódromo. Chapó. Desde hace ya un tiempo tengo la sensación de que Alfa Tauri se le está quedando pequeña, pero bueno, tampoco hay mucha más variedad para cambiar, al menos por ahora, a día de hoy.
Y lo que también estuvo interesante fue, David, es cómo intentó Ferrari parar a Gasly, ¿no? Cómo intentaron cazarle con diferentes estrategias. Lo intentaron primero con Leclerc. Leclerc se vio que no podía, dejaron paso, dejó Leclerc, cedió posición a Sainz, lo intentó Sainz y al final devolvió posición porque tampoco pudo con Gasly. ¿Cómo viste esta estrategia de Ferrari? Bueno, a ver, la idea era buena, pero como casi siempre, pues se ejecutó mal en Ferrari. Esta vez no se puede achacar todo al muro, porque yo creo que, en fin, Leclerc ejerció de perro viejo en el equipo y, bueno, digamos que podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? Cuando le piden, a ver, Sainz para muy tarde, ¿vale? Le gana, creo que son 12 vueltas a Leclerc de neumático. Cuando le dicen a Leclerc, oye, Sainz viene muy rápido, viene muy bien, Leclerc dice con cierto buen criterio, dice, sí, puede que me pase. En ese momento, Leclerc está doblando gente, creo que dobla a Russell y a Stroll, creo recordar, no tengo muy bien. Entre los doblados, etcétera, tarda 3-4 vueltas. Para esas alturas, Gasly ya estaba a 12 segundos y quedaban muy pocas vueltas. Creo recordar que quedaban menos de 15. Cuando Leclerc cede a regañadientes con Sainz, Sainz le pasa y le tiene que recortar un segundo por vuelta, que ya a esas alturas no puede. Sobre todo porque el Alfa Tauri además no iba nada mal. No es casual que 3 de los 4 primeros sean motores Honda. En un circuito con altura, etcétera, se adaptaron muy bien. Todo eso que ya sabemos, ¿no? Cuando llega la última vuelta, ya viendo que no podía hacer nada, pues Sainz ejerce lo que tiene que ejercer, que es cumplir con el pacto previsto, ya que eso es un pacto que sí hablaron y que sí estaba hablado, como comentaba antes Iván, la importancia de la reunión del sábado, Sainz devuelve posición y ya está. A Ferrari le daba igual quién quede quinto o sexto. Yo creo que a los pilotos también, porque una vez que están peleando ya en esas posiciones, tampoco les cambia mucho la vida ser quinto o sexto, excepto ese Alonso que entonces cumple la Constitución. Y ya está. Y bueno, bien. Buen intento de Ferrari, mal ejecutado. Y además esta vez funcionaron las paradas en boxes, que eso ya es noticia per se. Pero una cosa, David, dices a regañadientes, ¿por qué le iba a costar a Leclerc dejarle pasar a Sainz? Porque al final también Porque no sabe que le gusta a deja nadie. pasar y si no alcanza a Gasly, bueno, la posición es suya. Por lo tanto, no comprendo tampoco que... Porque los pilotos miran la clasificación y Leclerc sabe perfectamente que Sainz está muy cerca de él y el pique de jiji jaja, nos llevamos bien, pero es que están muy cerca. Y la pelea que hay en Ferrari es la leche entre los dos pilotos, sobre todo porque todo el mundo pensábamos, yo por lo menos pensaba que Leclerc iba a ser netamente superior a Sainz en esta primera temporada. Leclerc prefiere quedar quinto y Sainz sexto que no Sainz cuarto y el sexto. Por ejemplo. Obviamente, ¿no? Pero es lo que Ferrari quería con claro, esto, es que no es fácil, porque además, a queda Leclerc muy bien. le da igual. Leclerc Claro. piensa que la semana que viene pues sacaremos más puntos que McLaren y ya está. Que esto dará igual. Sí, a ver. Gasly para en la vuelta 31. Leclerc para en la vuelta 30. Sí, aquí lo tengo apuntado. Y en este caso, quien tiene la estrategia más ganadora, o al menos la más rápida, es la que hace Sainz. Sainz para 13 vueltas más tarde. Claro. Claro, hace una jugada muy similar a la que hace, en este caso también, Sergio Pérez. Intentar que al final de la carrera, pues el asunto salga bien por mera juventud de neumáticos y de buen trato de la goma. Sí que es cierto que lo que dice David, perro viejo Leclerc. Ahí estuvo hábil para, bueno, de alguna forma, que él no quedase mal, pero sabía que si le pasaba a Sainz en el momento preciso, seguramente iba a quedar cuarto. O al menos iba a estar muy cerca de Gasly. Había una diferencia tremenda entre el ritmo de Leclerc y de Carlos Sainz. De hecho, cuando Sainz le pasó al monegasco,
se vio claramente, había unos 8 o 6 segundos de diferencia. Mira, al final es lo que también decís, le da exactamente igual a Ferrari si que Carlos quede quinto que sexto. En este caso, bueno, respeto, pacto de caballeros, como decís, y yo no sé qué opinará Héctor al respecto, pero sí que es cierto que hubo mucho revuelo por las redes sociales, algo normal, estamos ya acostumbrados, pero no sé, también se me quedó un poco el cuerpo un poco extraño ante la jugada de Ferrari, porque la cuarta posición, si se hacía en el momento exacto, hombre, posible no sé si era, pero era una buena alternativa a alcanzar. No lo sé, en clasificación también vimos que Sainz tenía ritmo, de hecho salía por delante de Leclerc y es en la salida cuando tiene que esquivar a Ricardo cuando se va por fuera y pierde la posición con Leclerc. Pero bueno, al final, Iván, tenemos a Ferrari por delante de McLaren ya en el campeonato, tenemos ya aquí sorpaso en el campeonato de constructores y yo creo que se puede quedar así la cosa, ¿eh? Veo a Ferrari Sí. muy fuerte en este final de campeonato. Y a Ricardo, que parece que empieza a rendir y tal, pero al final siempre por una cosa o por otra le tenemos fuera de los puntos. Yo lo veo como tú dices. Ferrari ha dado un paso adelante bastante serio con el tema del motor y creo que va a ser clave. Desconozco cuánto están invirtiendo en McLaren en mejorar el coche en estas últimas carreras. Entiendo que menos que Ferrari. Y está claro que van en un camino ascendente, ¿no? También juegan con 2 pilotos muy fiables. Leclerc podemos criticarle a veces, ¿no? Que es un poco está muy dado a cometer un error o a liarla, pero vamos, creo que si contamos los errores de Ferrari de este año, vienen más en el muro de boxes o en el pit stop que con los pilotos. Y Norris está estando bastante gris y Ricciardo pues ha mejorado un poco, pero creo que sigue por debajo del nivel que deberíamos esperar, ¿no? Sí. Desde Turquía, Ferrari ha ido hacia arriba y desde el trauma de Rusia, McLaren ha ido pues hacia abajo. Esa es un poco la visión que tengo de este final de temporada que estamos viendo. Y yo tengo la sensación de que McLaren llega algo fatigada. Y es una pena, porque en verdad estaban haciendo un campeonato, sobre todo Norris, que es quien estaba sacando los puntos. El único. El único, sí, porque Ricciardo, la verdad, a mí me encanta como piloto, me parece uno de los mejores pilotos que hay en la actual Fórmula 1. Pero claro, los únicos destellos positivos es la victoria de Monza y después muchísima irregularidad. Y si después, que es yo creo que lo que se tiene que criticar bastante a Ricciardo, si tú en los puntos, en la parrilla de salida, entre los 10 primeros hay 2 Ferrari y un McLaren y tú estás entre los 2 Ferrari, tú como mínimo debes de conservar esa posición, no perder esa referencia de frenada y vamos, todo al traste. Es que muchos puntos que se perdieron en el autódromo para McLaren fueron por culpa de Dani Ricciardo, que era la persona que tenía que mínimo conservarlos, mínimo sacar ese botín de puntos porque Norris estaba muy atrás. Le puede costar caro la jugada de Ricciardo al equipo McLaren de cara ya a final de temporada. Pues vamos a la siguiente sección que alguien con bastante mala leche ha titulado Los abuelos puntúan. Y es que tenemos a Sebastián Vettel séptimo, Kimi Räikkönen octavo y Fernando Alonso noveno. También creo que es una situación normal porque con Norris cambiando también unidad de potencia, Stroll también atrás, Ocon, Tsunoda en el fondo de la parrilla, la liada de Ricciardo también con Bottas, al final esas plazas, ¿no, David? Tenían que ocuparlas estos pilotos, ¿no? Sí, Alonso de hecho dice, y lo dijo con bastante buen criterio, que no saben bien exactamente por qué, pero han dado, yo creo que 2 pasos atrás en las últimas 3-4 carreras de rendimiento puro. No podemos justificar solo la bajada de rendimiento que hemos visto en México al motor, pero es verdad que están sufriendo mucho más. Yo creo que sin ese accidente de Ricardo, muy probablemente Alonso se hubiera quedado fuera de los puntos. Mínimo Alonso. La pelea que tiene con Raikkonen al principio de la carrera, sobre todo
primer tercio de carrera se le vio que no podía, por tanto ahí no tenía opción. Y Vettel bien, en su línea, mejor de lo que yo esperaba, porque yo al principio de carrera también pensaba que se quedaba fuera, pero bien. A ver, esto al final es un poco... A ver hasta qué punto todos los equipos están dando ya dinero, porque esto es una cuestión de pasta, para 2022. Alonso decía hace no mucho, quiero recordar que la semana pasada, que ya el coche de este año ya no lo están evolucionando. Nada, que están llevando las novedades de cada circuito, pues las que requieren, pues más ala, menos ala. En el caso de México, que llevaba las branquias por el tema del aire más fino, pero ya está, o sea, no hay más del coche. Por tanto, eso puede explicar en parte lo que está pasando, ¿no? Y en esta carrera en esta carrera, por ser el circuito que es, se nota mucho más. Vamos a ver en Brasil, que siempre deja un poquito de tal. Vamos a ver Abu Dhabi, que con el cambio sabe Dios. Y sobre todo la incógnita de Arabia y un poco también la de Qatar. Como comentario técnico, en Alpine pusieron la joroba gorda, ¿no? Para la refrigeración, sí, ¿no? Básicamente sí. Técnico. Sí, me gusta que usemos... Perdón por los tecnicismos, pero efectivamente fue la joroba gorda. La joroba gorda. Pues, lo que también fue sorprendente fue lo de Giovinazzi, ¿no? Porque Giovinazzi, que en la salida, tras la liada de la salida, se ponía en, creo que, sexta posición. Sexta, ¿verdad? Sexta posición. Sí, sí. Y después se la fueron liando, que se fue poco a poco para atrás. Y al final, por la radio, le decía al equipo, de forma irónica, gran estrategia, ¿no? Creo que comentó, vamos, que está más fuera que... Pero es que a Giovinazzi se la liaron. Es que no tiene ningún sentido la estrategia. Porque, sorprendentemente, los Alfa tuvieron un buen compás durante toda la prueba y mira que son un auténtico camión los Alfas en esta temporada 2021. Es que se la liaron. Es decir, yo no sé exactamente... creo que lo dijo, pero no sé exactamente qué esperaba Alfa Romeo de parar en la vuelta 16 con más tráfico del debido, cuando tampoco el Alfa Romeo es un monoplaza que se caracterice por tener esa superioridad respecto a los rivales para poder sobrepasar monoplazas. Por tanto, tiene carencias. O sea, tú puedes tener ritmo si tienes un aire limpio por delante, pero si no, es que te puedes estancar. Y eso le pasó a Giovinazzi. De hecho, hay una muy buena carrera de Kimi Raikkonen porque dan con la tecla con su estrategia. Hacen si no me equivoco, creo que Raikkonen, paran la vuelta 32, 33 y eso provoca pues que tenga una carrera más normal. A Giovinazzi es que le metieron en un marrón absoluto. Le meten con Ricciardo, ¿no? Con Ricciardo y Bottas y ya ahí claro, te puedes olvidar. Correcto, que es lo que dijo Giovinazzi. Es que Giovinazzi estaba para hacer seguramente la posición que estaba rondando antes de la parada. A lo mejor no sexto, pero un séptimo, octavo, luchando con Raikkonen por posición en puntos. Claro, es que yo entiendo el enfado porque Giovinazzi es evidente que a lo mejor no ha dado el paso definitivo para destacar en Fórmula 1, pero en esta temporada con Alfa Romeo en 2021 hemos visto un Giovinazzi que en una vuelta ha destacado, que ha metido en varias ocasiones en Q3 al Alfa Romeo y nunca ha materializado en carrera como debía. Claro, si encima cuando lo tienes todo de cara te hace esta jugada del equipo, es normal el cabreo. Y ya para finiquitar, me dio hasta nostalgia ver que Vettel, Raikkonen y Alonso terminasen en los puntos así tan juntitos. Y creo que la carrera del finés es una de las grandes carreras de este año para el número 7 de Alfa. Y ojalá pues nos regale alguna más, pero lo veo complicado con el material que tiene. Una cosa, Iván, ¿cómo viste también la lucha que tuvieron Alonso y Raikkonen con Russell? Que tuvieron unos adelantamientos bastante bonitos, porque cuando los pilotos se respetan y se dejan espacio, la verdad es que vimos cosas bonitas, ¿no? Pero al final también piensas, qué tonto es Russell, porque si estrangulas a tu rival y no le dejas espacio y la FIA no te dice absolutamente nada o te dan una reprimenda o una sanción muy pequeña, pues como que al final lo más hábil sería no jugar limpio, ¿no? Yo creo que Russell se vio como Mazepin,
que se vio ahí en posiciones arriba por el rollo de la salida, pero sabía que iba a ir para atrás enseguida. En cuanto pasaron las vueltas, ya se vio que estaban ahí detrás acercándose a Latifi en la clasificación, aunque le sacara medio minuto. Y bueno, yo creo que tenían claro que este Gran Premio no era el suyo y bueno, intentó aguantar lo más que pudo, ¿no? O sea, hizo ahí un poquito del amago, ¿no? Como aquellas de Alonso con McLaren, ¿no? Cuando molestaba un poco en las primeras vueltas al que le fuera a adelantar, pero sin más. Yo creo que no había mucha tela que cortar en esta carrera. Y en esta carrera tuvimos un infiltrado en las gradas de Hermanos Rodríguez. Tuvimos por allí a nuestro amigo Rodolfo en México y además luciendo el logo de Keep Pushing en la grada. Como veis, seguidor de Checo y de Ferrari. Yo imagino que tuvo un gran fin de semana y se lo pasó bien. Y muchas gracias, Rodolfo, por hacernos sentir tan cerca del trazado, la verdad. Sí, joder, y sobre todo por escucharnos dice que nos seguía desde tiempos inmemoriales, de las primeras épocas de Keep Pushing, y que le dio mucha alegría que volviéramos, o sea que joder, que oye, que un detallazo. O sea, sabe lo que son los canteros, entonces, y Adrián Sutil y todo eso. Sí. Hombre, Adrián Sutil. Hombre, nuestro Adrián Sutil, ¿no? Nuestro Adrián Sutil, sí. Una cosa, esta semana tenemos también un integrante del podcast en Brasil, que es Samu. Esta semana estará en Brasil. No sé, Sergi, ¿te apuntas a ir a Qatar tú para...? Es que no me da el presupuesto, pero bueno, si hay algún patrocinador que quiere que haga el viaje y demás, aquí estoy dispuesto a hacer el viaje a Qatar, que a mí no me importa, ya os lo digo. Bueno, ya te digo que Keep Pushing no ha podido pagar a Rodolfo para exhibir el logo en el Hermano Rodríguez. Vaya por Dios. Lo ha impreso de su dinero, eso es así. Sí, exacto. No hay tanto... No ganamos tanto en Twitch. La foto está muy chula, sí. Y bueno, vamos con las noticias, que hemos tenido cosillas. Por ejemplo, lo de China, ¿no? Que China ha ampliado su contrato hasta 2025, cuando pensábamos que ya nos habíamos salvado de China, porque no estuvo en 2020, 2021 y tampoco estará en 2022. Resulta que firman contrato hasta 2025, David. Bueno, ya solamente quedan Bielorrusia y, no sé, a lo mejor Hungría. No, Hungría está todavía. Para tener todos los países que dan asco políticamente en la Fórmula 1. O sea, a ver si en algún país se respetarán los derechos humanos de los nuevos contratos de la Fórmula 1. Bromas aparte, o no tan bromas, yo no sé cuántas carreras vamos a tener al año. O sea, tenemos ya 23 para el año que viene confirmadas. Si se renuevan los contratos que están previstos, por ejemplo el de Montmeló, que no está nada claro, nada claro, que vaya a seguir, tendremos 24. Hay países que están presionando, está por ahí el rumor de Sudáfrica. En fin, yo sinceramente no sé hasta qué punto no vamos a acabar hartos o sea, no van a explotar demasiado el pollino este para seguir con el tema. Bueno, yo creo que Sergi también lo tiene claro, ¿no? 25 carreras son las que vamos a ver bien pronto. Sí, desgraciadamente, porque, a ver, yo creo que la medida exacta son unas 17, 18, máximo 20. Creo que para mí ese es el número exacto, no sé vosotros, pero a mí es el número que me gusta. A ver, el tema de China es bastante sencillo, como ha dicho David. La situación de la pandemia lo complicaba todo bastante, y más con las restricciones que hay en el país. Y, claro, el problema sobre todo que había al principio con China es, claro, yo suspendo mi Gran Premio por el COVID, pero claro, ¿quién paga la fiesta que no se ha hecho? Que eso también era un poco de... Había conflicto entre Liberty y también los organizadores del Gran Premio de China, porque habían ciertas pretensiones económicas que no se habían satisfecho en su día. Claro, cuando hay dinero de por medio y se llega a acuerdos, pues se olvidan todos los enfados posibles. Y bueno, sí, 25 carreras o 23, pues son demasiadas para mi gusto. También te digo que yo creo que
El de Shanghái es de los tilcódromos que más me gustan. No, está bien. Tampoco significa Sí, se mucho, podían pero acercar a Malasia, ya que están por allí cerca. Pero bueno. ese es el que más me gusta, definitivamente, el de Malasia. Creo que es el mejor Sí, circuito sí. que ha hecho Tilke. Y se me ha olvidado lo que quería decir, pero bueno, no será muy importante. No sé si te querías decir algo más, Iván, sobre el circuito de China y la llegada. Poco más. Es el hermano pequeño del de Malasia, yo creo, ¿no? Se ve el primer sector, es un poco, ¿no? Esa imitación ahí rara. A mí me gusta, ¿eh? Más que, por ejemplo, el Ciudad de México, el hermano Rodríguez. Ah, sí, ya sé lo que quería decir, ¿no? Que estaba pensando antes, mientras lo comentaba Sergi, sobre el número de carreras que tiene que tener un campeonato. Siempre me da la sensación de que queremos el número de carreras que había cuando nos empezó a gustar la Fórmula 1. Claro. ¿No os da esa sensación? Sí, ¿no? Como, Sí, bueno, sí, cuando o yo sea, empecé había 16, pues me gustan 16. Cuando yo empecé había No, 19, 19. Pero es que, vamos a ver, y lo digo, a ver, evidentemente, en mi caso es porque me jode la existencia durante la mitad del año y es prácticamente literal, ¿no? O sea, pero Sí, sí. hablando por mecánicos, la gente que está involucrada, la gente que viaja, no lo digo por los periodistas, no lo digo por los pilotos, no lo digo por los ingenieros top. Que también. Yo digo que también. Yo lo digo por el paisano que después de que Hamilton se bañe en champán en el tal, tiene que ponerse a desmontar, tiene que irse al camión, tiene que conducir 5.000 kilómetros porque se tiene que ir desde México a Brasil por camión, porque esas hay alguno, o desde Austin a México, me da igual, que está más cerca. O sea, ese tipo de cosas que la Fórmula 1 no está pensando contrasta radicalmente con lo que nos venden de es que tiene que ser más sostenible, es que tiene que costar menos, es que o una cosa o la otra. Si no me vendas el pollino de que quieres ser más verde y más eco-friendly y no sé qué, y me haces 25 carreras al año, pues no cuela. O sea, no cuela. Entonces, pues en fin. Esto yo lo hablé en el canal de Twitch hace un par de días. De paso hago pues un poquito la promoción, discúlpenme. Pero es cierto, mira, hace no mucho, cuando bueno, yo estuve unos meses trabajando en motor.es, hacen un trabajo buenísimo y las crónicas de David ahí están. Pero yo le hice una entrevista a un piloto, a un mecánico que se llama Víctor, creo que ya no está en Fórmula 1, y le pregunté al respecto, porque en 2018 ya se hablaba de un calendario de 23-25 carreras. Sí. Y el chico me dijo, si esto aumenta, puede ser ya una auténtica barbaridad. Porque él está en una estructura pequeña. Claro, los equipos grandes a priori pueden doblar o pueden hacer un esfuerzo económico para que el entorno laboral sea estable, pero claro, para los más humildes, para las escuadras más humildes, esto les puede costar más. Vale que cuanto a más carreras, a priori más ingresos, pero claro, la calidad de vida de tus mecánicos es que no es la misma. Y ya termino con esto. Me hablaba solo ya de un back-to-back, o sea, carreras de 2 semanas seguidas, y ya me decía que era un poco tortura. Porque, en fin, no es nada recomendable, es bastante duro. A ver, obviamente los equipos de Fórmula 1 ya te preguntan por ello, ya te dicen, oye, que esto va a ser duro, ya te preparan, pero igualmente sí que estaría bien de algún modo pues que tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo la integridad de los mecánicos o del personal de la Fórmula 1. Yo creo que vamos a un horizonte de 24 o 26 carreras que creo que los equipos van a necesitar dos equipos de carrera, por así decirlo, ¿no? Pero vayan 26. rotándose y con... ¿26? Sí, digo a futuro. Me ha dado un vuelco en el corazón al escuchar 26. Bueno, pues no, es que igual no es un número. No, vuelto el corazón con 22 hace 2 o 3 años. Esto, sí. No es un número nada descabellado, ¿eh? Pero es que es una barbaridad. Es una barbaridad, 26. O sea, que es en todo el mundo. O sea, que esto no son jornadas de fútbol de España, de la Liga Española. Bueno, pero sí puede ser la NASCAR. Mira, lo que nos comenta Sergio, lo que quería comentar, que de momento han fijado 25. El tope que han permitido los equipos es 25. Estas son mis reglas y las podemos cambiar cuando queramos. Sí, bueno, no vamos a entrar en ese porque... Básicamente. Bueno, lo que me refiero es eso, que creo que llega un punto en el que ya hay una cifra en el que tienen que separar esfuerzos y tal, y a lo mejor podrán correr pues como van a hacer la semana que viene, en vez de que se peguen la paliza de correr
en Brasil y luego la siguiente en Qatar, pues tener 2 equipos de carreras y, bueno, que sean los pilotos y los ingenieros clave los únicos que se peguen el palizón, ¿no? Pero bueno, eso también es más dinero, claro. Eso puede ser Bueno, muy avanzamos duro. con más noticias. Tenemos también que comentaba Vettel que no le gustan las órdenes de equipo. También creo que venía un poco por lo de esta semana de si Pérez iba líder y no le permitían ganar la carrera, que quedaría un poco feo, ¿no? Sergi, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, tenemos que decir que el alemán no es muy fan de las órdenes de equipo y ya lo demostró, por ejemplo, en el Gran Premio de Malasia de 2013. Multi 21, ¿no? El famoso... Correcto, no es nada fan. Pero bueno, en este caso sí que es cierto que él lo que recalcaba el tema por el tema del aspecto psicológico. Pero, a ver, también hay que entender otra cosa. Esto es un deporte de equipo y Hamilton y Verstappen se han ganado el privilegio de tener ese trato preferente. Y bueno, ya en 2020 también Vettel ya se mostraba incómodo al respecto, las órdenes de equipo. Bueno, tú seguramente no vas a continuar la temporada que viene en Ferrari, van a priori a favorecer a Charles, Leclerc. Bueno, en fin, tampoco se mostraba muy, muy satisfecho, pero claro, él sí que es cierto que él lo plasmaba, al menos en las recientes declaraciones, por un aspecto psicológico, de que puedes matar al segundo piloto, al escudero. Y claro, yo entiendo que lo que reflejan estas declaraciones de Vettel es que los equipos, si usan esta herramienta, las tienen que usar con cierta responsabilidad. Porque si las usas de forma sistemática, puedes cargarte psicológicamente al segundo de a bordo. Yo, en parte, comparto esta opinión con Sebastian Vettel porque creo que Valtteri Bottas y el bajón de rendimiento que ha tenido en su trayectoria en Mercedes, en una parte, en un porcentaje, creo que tiene que ver con ello. El Gran Premio de Rusia, creo que de 2018, cuando le dicen a Valtteri Bottas que se deje pasar por Lewis Hamilton, creo que es 2018, ahora mismo no recuerdo. En verdad, si termina segundo Lewis Hamilton, va sobrado también. Esos más 7 puntos, pues no le iban a cambiar demasiado la historia a Lewis Hamilton porque Vettel ya estaba también muy atrás. Entonces, en fin, es un tema delicado, pero yo a favor de las órdenes de equipo, pero hay que utilizarlo, creo yo, con cierta inteligencia. No estoy de acuerdo. Vaya por Dios. Las órdenes de equipo hay que usarlas siempre que sean buenas para el equipo. Y por supuesto. Y al que no le gusta haber estudiado. O sea, pero es si que no tienes órdenes de equipo... No he dicho lo contrario, o sea, no he dicho lo contrario. ¿Que puedes cargarte al segundo piloto? Pues sí. Pero... Digo que hay que utilizarlas con inteligencia. Sí. Lo que también dice la Fórmula 1, o lo que siempre han intentado es las órdenes de equipo van a existir y existen, pero hacerlas sin que se note mucho, ¿no? Que no quede muy fea la cosa. No, está claro que las que más polvo han levantado durante estos años han sido las no justificadas. Esta que comenta Sergi, claro. no me acordaba, pero sí que es verdad que, claro, en la cuarta, quinta carrera del año, pues es un poco ridículo, ¿no? La de Austria también, de Schumacher y Barrichello, cuando iban a ganar el Mundial. Esa es más que nada por el pitorreo, ¿no? De esa también. Sí. Lo que es gracioso es que toda la polémica, o cuando se ha reactivado esta polémica, ha sido, a raíz del tema de Massa y Alonso en Alemania, que estaba justificadísimo que dejasen pasar a Alonso, y luego con el tema de Red Bull y Vettel y Webber, que, bueno, creo que aquella sí que fue un poco rara, ¿no? Pero bueno, era un acuerdo precarrera, ¿no? Eran órdenes directas, así que es un poco complicado. Pero vamos, el ejemplo de que las órdenes de equipo son y deben estar es lo de Ferrari este fin de semana, que me parece que es actuar a la perfección. Exacto. Es lo inteligente. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Sí. En esa misma entrevista creo que Vettel también decía eso, ¿no? Que habían 2 tipos de órdenes de equipo. La de este fin de semana de Ferrari, en la que un piloto se deja pasar y después devuelve posición, y en las que esa posición ya no se devuelve y queda así, incluso te da una victoria, como en el caso de carreras como las que has comentado en Austria. Él también lo que dice es que si fuese Checo y está en primera posición, no se dejaría pasar por Verstappen. Y vamos a ver, o sea, hay que ser también un poco inteligente. O sea, yo soy Checo Pérez, vale que estoy en mi país y que me encantaría ganar. O sea, si ya por la tercera posición montaron la que montaron, ya la primera una traca. Pero en este caso no estoy de acuerdo en esa parte de Sebastian Vettel en su diálogo
con la prensa porque, a ver, son necesarias las órdenes de equipo y en este caso, si Checo estuviese en esa primera posición y Max en la segunda, es lo lógico, es que no hay más. O sea, es que son más 7 puntos y con lo que se están jugando tanto Verstappen como Hamilton. Bueno, y otra noticia, esta es un poco silly season, pero en lugar de asientos en monoplazas, porque estamos viendo cómo tenemos a Andretti que quería comprar o habían contactos para hacerse con Alfa Romeo, y ahora una noticia que no hemos dado nunca, y es que el grupo BAG parece que tiene interés en entrar en la Fórmula 1. Se ha comentado hoy que hay contactos para que Audi compre McLaren, cosa que veo ilógica que McLaren venda a día de hoy con el límite presupuestario, y yo creo que el equipo está bastante saneado y al menos el camino que llevan es un buen camino, ¿no? Veo más fácil que ocurriese algo con Williams, a pesar de lo que le gustaría a Iván, ahora nos comentará él, o Alfa Romeo. Y después, esto sí que lo veo muy lógico, también se comentaba que Porsche podría lograr un tipo de colaboración con Red Bull, y eso creo que es lo más lógico, ¿no? Porque al final Red Bull le da igual el nombre que lleve el motor y vamos, sería normal que vendiesen ese nombre a una estructura como Porsche, ¿no? Iván, ¿qué piensas? Que me decías que no a lo de Williams. No creo que Williams venda otra vez. Yo creo que si entran será como motoristas y bueno, creo que la noticia de hoy es que el 15 de diciembre, si no me equivoco, tienen una junta en la que van a decidir qué hacer. Yo creo que lo hablamos la semana pasada, creo que está más cerca que otras veces, aunque esto ya sea el meme. Y nada, y me parece que es una pena lo de Andretti, porque creo que es un equipo de carreras, por así decirlo. Creo que Sauber al final con Alfa va para adelante, un pasito para adelante, otro para atrás, y no terminan de cuajar. También es cierto que las cifras que se dijeron eran muy exageradas, ¿no? A mí me extrañó desde el primer momento, se hablaba de muchísimo dinero y creo que Sauber no vale exactamente todo ese dinero que se decía. Había un problema que comentaba Michael Andretti, que hasta cierto punto lleva razón, y es que no vio apoyo de la Fórmula 1 como tal. Es decir, esto en tiempos de Eccleston, ya sabemos que hubiera ejercido de conseguidor, si hubiera querido, para que la operación se hubiera ido adelante. Y parece como que Andretti se ha quejado de que nadie de la Fórmula 1, nadie de Liberty en definitiva, ha metido mano para, oye, intentar que el acuerdo se lleve a cabo, que también no creo que sea un factor menor, ¿no? Yo creo que nadie de Liberty haya presionado para que entre Michael Andretti o el equipo Andretti Autosport como tal, que es una estructura bien asentada en Estados Unidos, que no hayan hecho mucho para que se haga, es que, y luego también las cifras, como decía Iván, que son absolutamente desproporcionadas para lo que realmente es. 250 millones de euros, he leído por ahí, pero también 350 millones de euros tenía que Andretti avalar ya, o sea, poner ya un primer montante económico muy importante para hacer esa compra. Es muy complicado y lo que a mí me sorprendía es que muchísima gente lo daba ya casi por hecho. Y entonces digo, es que se daba casi por hecho desde Estados Unidos, o sea, es que no era desde la Fórmula 1. Cuando vienen las noticias desde el entorno de Andretti y dices, oye, pues para adelante, pues para adelante. Sí que es cierto que la presencia de Estados Unidos ha aumentado con tema Netflix, Gran Premio en Miami, Haas, obviamente, o la asociación, aunque parece una pijada, pero la asociación NBA Fórmula 1, claro, no sé, como parecía que el tema de Andretti iba acompañado de todo ello, ¿no? Pero es que es un tema un poco complicado. Bueno, y para ir terminando, esta semana tenemos Gran Premio. Tenemos ahora un triplete un poco extraño americano y después vamos a Qatar. Y esta semana tendremos por allí a Samu, que esperamos que la semana que viene tenga un momento para venir a contarnos qué tal. Que suban un vídeo. Samu, manda un vídeo, cabrón. Perdón. Que manda un vídeo, ¿no? Que se presenta aquí, que es lo que toca. Es que ya vamos a venir por lo bajito y luego ya. De hecho, queremos que haga un directo desde Interlagos comentándonos cosas. Una bandera o algo, sí. Pero una cosa, no sé si habéis visto los horarios que ha puesto Liberty Media, que ha tirado los dados otra vez y tirados al tuntún. La clasificación del viernes, porque esta semana tenemos carrera al sprint,
La clasificación del viernes es a las 8. La carrera del sprint del sábado a las 8:30. ¿Media hora más tarde que la clasificación? Pues no sé, la vida tiene que ser así de complicada. Y el domingo la carrera es a las 6. Bueno, eso ni tan mal, ¿eh? Yo, Ya, pero qué lógica tiene. No sé, Estoy de pongas acuerdo. horarios más acordes. Ninguna. Pero Voy a hacer la táctica del domingo por la noche ponerme todo seguido en diferido. Qué bonito es eso. Oye, no es mala, ¿eh? No está mal No pensada, funcionará. ¿verdad? sale mal. A ver, es posible, no digo que no, pero no está mal pensada. Si te aíslas, no está mal pensada. Bueno, pues vamos cerrando ya por hoy. Antes de cerrar, sí que quería preguntarle a Sergi así rápido que me diga quién ve como ganador en pilotos y en constructores. Antes en pilotos ya nos ha avanzado algo, pero bueno, que nos diga también en constructores. Yo me la juego. Verstappen, Red Bull. ¿Todo a las alas? Sí, porque, a ver, esto también es un juego de escuderos y veo personalmente algo más fuerte a Pérez que a Bottas. Entonces, me decanto por ahí. De hecho, yo creo que la lucha de constructores se va a luchar más por el tema de los escuderos que por arriba, porque por arriba va a estar igual. Van a separar muy poquitos puntos. Entonces... Pues nada, cerramos ya por hoy. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas habidas y por haber como Keep Pushing F1. Y Sergi también está en TikTok, a ver si nos da unas clases. Bueno, no, a ver, no tengo nada publicado, no tengo nada publicado. Lo tengo ahí todavía paradísimo, pero me parece una vía relativamente interesante para, bueno, que venga la para juventud algo, y a ver, sí, sí, para algo. Sí, pero todavía estoy investigando. Sé que hay cachondeo por aquí con el tema del TikTok, pero... Sí, yo investigo bastante el tema de TikTok, he intentado entender No hay forma de entender cómo funciona TikTok, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, que Sergi Rosell le podéis encontrar también en su canal de Twitch y de YouTube, donde ya lleva bastante más tiempo, y le podéis encontrar como la Q4. ¿Qué es la Q4? ¿A qué te refieres con la Q4? A ver, Una es que última vuelta entre dos pilotos a muerte. Esto fue un poco... a muerte literal. O sea, sí. al primero que sobreviva. Estaría bien. Esto fue un nombre que se nos ocurrió tanto a mí como a Víctor Abad, porque al principio del proyecto estaba Víctor Abad en la Q4. Luego, pues por temas de que no podíamos compaginar bien, yo me quedé directamente con la Q4, empecé a evolucionarlo y llevo desde 2019 en solitario con esta aventura. Y el nombre fue porque... Bueno, hicimos una lista de nombres impresionantes. Es lo típico, que tienes toda la idea y lo que más cuesta es ponerle nombre al blog, al canal o a lo que sea. Me imagino que a vosotros también os pasó con Keep Pushing. Pero la verdad que no. ¿No? No recuerdo. Pues te lo juro que fue un dolor de cabeza tremendo. Y nos pareció bastante interesante el tema de ponerle la Q4, porque era como... Luego de la Q3, ¿qué hay? Pues la reflexión, el análisis de lo que ha pasado en pista. Entonces, fue por ahí por donde pusimos el nombre por eso. Y bueno, no quedó mal. Oye, pues no está mal. Le diste bastantes vueltas, Más vueltas que a Mónaco. Cuando sean todas carreras al sprint, será más difícil de explicar para la gente nueva y eso. Pero bueno. Sí, no, totalmente. Pero bueno, no sé, le guardo cariño al nombre y creo que fue original. Pues mira lo que dice Sergio Martínez. La demanda que os vais a comer cuando en 2023, tras un 2022 decepcionante, la Fórmula modifique la QF e introduzca Q4, que ya lo sondearon hace poco. No, es que los derechos, De hecho, Alonso en la clasificación sprint de Gran Bretaña dijo: deberíamos de llamar a esto la clasificación sprint la Q4. Y de repente mi Twitter fue: ¡guau! Ha dicho la Q4, Y pues sí, en verdad. Pues él se corta el tiene que sacar. Google. Eso sí, no, fue una publicidad subliminal a mi canal perfecta, ya os lo digo. Como las que hace Verstappen aquí Pushing en Instagram, en todos sus... Claro. Totalmente. Oye, se agradece. Hay que apoyar a los creadores de contenido de calidad.
Eso. Y leer 20 Correcto. minutos. Por ejemplo. Exacto. Bueno, pues con esto cerramos por hoy y os recordamos que nada, estaremos la semana que viene, en el que volvemos a reiterar que esperamos que esté por aquí Samu para contarnos qué tal ha ido en Interlagos y a ver si tenemos una carrera divertida como las que suelen haber en Interlagos. Así que nada más y gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.